Bienvenidos a Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Este es el espacio diseñado para emprendedores, empresarios y líderes cristianos que buscan dirigir, alinear y transformar sus negocios bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Acompáñanos en cada episodio y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perder ningún capítulo. Comenzamos. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. Los negocios que alguna vez prosperaron se tambalean, las decisiones que tomamos nos llevan a lugares oscuros y lo que alguna vez fue estabilidad se convierte en incertidumbre. Para muchos el fracaso se siente como el fin, pero quiero hablarte hoy desde la gracia y esperanza, porque en Cristo el fracaso no es el final, es en muchos casos el principio de algo nuevo y mejor. El fracaso no define tu legado, lo que puedes hacer después de caer, eso sí lo define. Queridos amigos, es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Mi nombre es Patricio Jerez, fundador de Dirigidos, y el tema que nos reúne hoy es construyendo un legado en medio de los fracasos. El mundo tiene una manera cruel de medirnos. Nos mide por el éxito, por las ganancias, por la que acumulamos. Si fallas, la sociedad se apresura a señalarte, a etiquetarte, pero Dios no es como el mundo. Isaías 46:4 nos recuerda una verdad poderosa. Aún en la vejez, cuando ya peinen las canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, los hice y cuidaré de ustedes, y los sostendré y los libraré. Este es el Dios a que servimos, un Dios que no nos abandona ni siquiera en los momentos más oscuros. El fracaso en las manos de Dios no es una sentencia definitiva, no es el último capítulo de tu historia, sino una página que si la entregas a Él, puede convertirse en el inicio de algo completamente nuevo y transformador. Cuando vemos el fracaso desde nuestra limitada perspectiva humana, es fácil caer en la trampa de pensar que define quiénes somos, que invalida nuestros esfuerzos y nos desclasifica para continuar. Pero la gracia de Dios es tan amplia y profunda que tiene el poder de transformar lo que parece ser el final en un nuevo comienzo lleno de propósito. Y créanme, Dios me levantó también de ahí. El fracaso no es una señal de final de tu vida, sino una invitación divina para ser restaurado. Y la restauración no es un simple retorno a lo que eras antes, sino una transformación que te lleva a un lugar aún más alto y sólido, donde puedes caminar con más sabiduría, con un corazón humilde y con una fe renovada. El fracaso tiene una manera única de mostrarnos quiénes realmente somos y, más importante aún, quién es Dios. En nuestras caídas donde aprendemos a depender completamente de su poder, su amor y su capacidad de redimir hasta las circunstancias más devastadoras. Quiero que juntos tomemos un tiempo para reflexionar en este tema, que aunque desafiante, está lleno de vida y esperanza. ¿Cómo construir un legado en medio de los fracasos? Porque la verdad es que todos sin excepción hemos fallado en algún momento. Tal vez perdiste un negocio por confiar en las personas equivocadas. Tal vez tomaste decisiones apresuradas que afectarán a tu familia, tus finanzas o tu salud emocional. O tal vez simplemente te sientes atrapado en un ciclo de decepción personal porque sabes que no has cumplido con los estándares que Dios ha puesto en tu corazón. Hoy quiero que explores conmigo lo que significa enfrentar esos fracasos con humildad. No es fácil aceptar que hemos caído. Requiere valentía admitir que no lo hicimos bien, que tomamos decisiones equivocadas o que descuidamos cosas importantes, pero la humildad es el primer paso hacia la restauración. Por lo que, en ese momento de vulnerabilidad donde abrimos la puerta para que Dios haga su obra. Quiero invitarte también a que lleves esos fracasos hacia la fe, porque la fe es la llave que abre el camino a lo imposible. La fe nos recuerda que no estamos solos, que no dependemos de nuestras propias fuerzas para levantarnos, sino que tenemos un Dios todopoderoso que promete sostenernos y librarnos, incluso en las situaciones más oscuras. La fe transforma el no puedo en Dios puede. El fracaso, aunque doloroso, nos da la oportunidad única para crecer, aprender. Puede ser el terreno fértil donde Dios siembra las semillas de un testimonio poderoso, un testimonio que no solo redime tu historia, sino que también inspira y guía a otros en sus propias luchas. Así que, si alguna vez te has sentido atrapado por tus errores o aplastado por las consecuencias de tus decisiones, quiero que sepas que este no es el final. Es el momento de tomar ese dolor, esa decepción y esa frustración y colocarlas en las manos del único que puede transformarlas en algo hermoso.
Dios no te ve como alguien que falló, te ve como alguien a quien ama profundamente y a quien quiere restaurar y usar para su gloria. Es en ese lugar de rendición y restauración donde podemos comenzar a construir un legado que no solo honra a Dios, sino que también deja una marca eterna en quienes nos rodean. Hablar de fracaso no es fácil, porque aceptar nuestras fallas requiere de una honestidad brutal. A menudo nos cuesta mirar hacia adentro, enfrentarnos a lo que somos y a lo que hemos hecho mal. El orgullo se interpone, nos dice que está bien culpar a las circunstancias, a los demás, a las condiciones del mercado, pero hay algo liberador en reconocer nuestras caídas. Es en esa transparencia, en ese momento de humildad, donde comienza la rendición. Piensa en el rey David. Aquí habla como un hombre que conoció a Dios íntimamente, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero incluso David falló, y falló de una forma catastrófica. Después de su pecado con Betsabé, podía haber ocultado su error, pero en lugar de eso escribió uno de los pasajes más vulnerables y hermosos de toda la Biblia, en el Salmo 51:10, que dice: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Ese es el corazón que Dios busca, un corazón dispuesto a aceptar el fracaso y clamar por su restauración. Cuando evitamos enfrentar nuestros errores, el daño se extiende. Piensa en cómo nuestras fallas no solo afectan a nosotros, sino también a nuestras familias, a nuestros empleados, a aquellos que dependen de nosotros. Una decisión mal tomada puede poner en peligro el sustento de muchos, pero cuando enfrentamos nuestros fracasos con honestidad, algo hermoso sucede. Abrimos la puerta a la sanidad, no solo para nosotros, sino también para los demás. Dios nunca desperdicia una experiencia, ni siquiera los errores que creemos que nos descalifican en su gracia. Él toma lo que parece roto y lo usa para su gloria. Mira la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Enfrentó injusticias, encarcelamientos y traiciones. Desde afuera, pareciera que su vida era una sucesión de fracasos, pero cada una de esas experiencias lo estaba preparando para algo más grande. Al final, José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también los salvó de la hambruna. En Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó todo para bien. Ahora piensa, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? Tal vez tomaste decisiones financieras apresuradas, confiando en las personas equivocadas. Quizás su empresa se quebró porque buscaste resultados rápidos en lugar de construir algo sostenible. Cual sea la historia, Dios puede redimirla. He conocido empresarios que tras perderlo todo encontraron en ese vacío una oportunidad para buscar a Dios de una forma nueva, aprender principios bíblicos y reconstruir su vida sobre una base sólida. Sus negocios hoy están comenzando nuevamente, desde los principios del reino, y son testimonios vivos de lo que Dios puede hacer con alguien dispuesto a entregarle su fracaso. Es crucial entender que el fracaso, aunque doloroso y difícil de aceptar, también es una herramienta pedagógica, poderosa que Dios utiliza para moldearnos, enseñarnos y a través de nosotros impactar a quienes nos rodean. Vivimos en una sociedad que celebra únicamente los éxitos y desprecia las caídas, pero la verdad es que los fracasos tienen un valor único que no encontramos en los triunfos. En aquellos aprendemos lecciones que no solo transforman nuestra manera de vivir, sino que también nos convertimos en modelos vivos para quienes nos observan, especialmente nuestros hijos, empleados y las personas que lideramos. Cuando enfrentamos el fracaso, Dios no solo está trabajando en nosotros, también está escribiendo una historia que otros podrán leer y aprender de ella. A través de nuestras caídas tenemos la oportunidad de modelar 3 virtudes esenciales que son la base de un legado espiritual sólido: la humildad, la resiliencia y la dependencia de Dios. Modelar humildad significa ser capaz de decir: me equivoqué, no hice lo correcto, necesito cambiar. Esto no es fácil, especialmente para los líderes, porque en un mundo que nos enseña a proyectar una imagen de perfección, la cual no existe y solamente le pertenece a Dios, sin embargo, la humildad genuina es un testimonio mucho más poderoso que cualquier fachada de éxito, porque esos son fachadas y los cristianos no estamos para fachadas de ningún tipo. Cuando reconocemos nuestras fallas con honestidad, mostramos a los demás que no somos perfectos, pero servimos a un Dios que sí lo es. Este acto de vulnerabilidad tiene un impacto profundo en las personas porque demuestra que la gracia de Dios no es solo un concepto,
sino una realidad viva que opera en nuestras debilidades. Resiliencia, por su parte, es la capacidad de levantarse después de haberse caído. Cuando modelamos resiliencia, enseñamos a los demás que el fracaso no tiene la última palabra. Piensa en tus hijos, si los tienes. ¿Qué les enseña más? ¿Un padre que finge que nunca cometió errores o un padre que, después de una caída, se levanta con determinación, aprendiendo de la experiencia y confiando en Dios para avanzar? Cuando un hijo ve a su madre o a su padre enfrentar una crisis con fortaleza, oración y fe, ese niño aprende que las caídas no son el fin, sino la oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Esto no solo moldea su carácter, sino que también planta en ellos la semilla de la esperanza y la perseverancia en Dios. El fracaso nos recuerda nuestra humanidad y nuestras limitaciones. Nos lleva al punto en el que entendemos que por nosotros mismos no podemos lograrlo todo, pero con Dios todas las cosas son posibles. Este es quizás el mensaje más poderoso que podemos transmitir a las personas que nos rodean. Cuando enfrentamos una crisis y mostramos que nuestra fuerza proviene de Dios, estamos predicando un mensaje que no se puede expresar con palabras. Estamos demostrando con nuestras vidas que su gracia es suficiente. Ahora bien, considera lo que ocurre cuando un padre o una madre, en lugar de ocultar sus fracasos, deciden compartir con sus hijos cómo enfrentaron una crisis. Tal vez haya sido un fracaso financiero, un problema en el negocio o incluso una lucha personal en la fe. Al abrirse con sus hijos les estás regalando algo mucho más valioso que cualquier herencia material. Les estás mostrando cómo caminar con Dios en medio de la tormenta. Estás enseñándoles que el éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de depender de Dios en todas las circunstancias. Imagina el impacto que puede tener un padre o una madre que se siente con sus hijos y les diga: recuerdo cuando tomé una decisión que nos afectó económicamente. Fue un tiempo difícil, pero en lugar de rendirme busqué a Dios en oración. Le pedí dirección y su gracia nos ayudó a salir adelante. Este testimonio tiene un peso que ninguna lección teórica puede igualar, que en ningún libro puedes hallar. Los hijos no solo escuchan las palabras, sino que ven en su padre o su madre un modelo de fe viva y activa. Y aquí hay algo que debemos recordar. Por profundo que sea el pozo en el que nos encontramos, la gracia de Dios es más profunda aún. No importa cuán grande haya sido el error, cuán oscuro parezca el camino o cuán desgastado nos sintamos, su gracia siempre es suficiente. Cuando nuestros hijos, empleados o amistades ven que a pesar de nuestros fracasos confiamos en la gracia de Dios, les estamos mostrando un principio eterno, que no hay lugar tan bajo en el que su amor no pueda alcanzarnos y levantarnos. Esta es la herencia que realmente trasciende generaciones. Las posesiones materiales pueden desaparecer, los negocios pueden ser vendidos o cerrados, pero el testimonio de una vida dependiente de Dios permanece en el corazón de quienes lo han visto y lo han experimentado. Esta es la verdadera riqueza. Estamos llamados a ser ejemplos vivos de lo que significa confiar en el Dios perfecto. Así que, la próxima vez en que enfrentes un fracaso, no lo veas como un obstáculo para tu legado, sino como una herramienta poderosa en que Dios puede usar para moldear no solo tu vida, sino también las vidas de quienes te rodean. Porque al final, el verdadero legado no se mide en logros, sino en las lecciones de fe, humildad y gracia que aprendemos y a la vez dejamos en el corazón de los demás. Y para esto debemos enfrentar algunos obstáculos. La vergüenza es uno de los más grandes, esa voz interna que nos dice: nunca volverás a ser digno, nadie confiará en ti otra vez. Pero aquí está la verdad de la palabra de Dios a tu vida, en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. También el miedo al juicio es uno de los enemigos más comunes y silenciosos que enfrentamos. Cuando hemos fallado, este temor es una voz interna que susurra constantemente: ¿qué dirán de mí? ¿Qué pensarán mis colegas, mis empleados, mis amigos, incluso mi familia y la iglesia? Esto puede ser absolutamente paralizante y nos preocupamos de cómo nos mirarán los demás después de haber fallado, como si todo nuestro valor estuviera encapsulado en ese único error. Es un peso horrible que no solo afecta nuestra autoestima, sino que también nos impide levantarnos y avanzar. Este miedo nace de una tendencia a medirnos con estándares humanos. Vivimos en una sociedad que celebra los logros y aplasta a los que caen.
Nos sentimos atrapados en un juicio constante, como si cada mirada, cada momento o cada silencio significara un veredicto sobre nuestra valía. Y sin embargo, en medio de este caos necesitamos recordar una verdad fundamental. Nuestra identidad no está definida por lo que otros piensan de nosotros, sino por lo que Cristo piensa de nosotros. No somos el reflejo de las opiniones humanas, somos el reflejo de Cristo. Nuestra identidad está arraigada en Él, no en nuestros éxitos ni en nuestros fracasos. En 2 Corintios 5:17, la Escritura nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Esto significa que no importa cuántas veces hayamos caído, cuántas miradas críticas hayamos enfrentado, o cuántos juicios nos hayan alcanzado, nuestra identidad en Cristo permanece intacta. Somos hijos de Dios, redimidos, amados y restaurados. Es en ese fundamento inamovible donde encontramos el valor para enfrentar el juicio humano, porque sabemos que nuestro valor proviene de Dios y no de las opiniones que otros puedan tener sobre nosotros. A pesar de esta verdad, el miedo al juicio puede aislarnos. En lugar de buscar ayuda o compartir nuestras luchas, preferimos encerrarnos en nuestro dolor, escondiéndonos de los demás por miedo a ser rechazados o incomprendidos. Intentamos enfrentarlo todo en soledad, pensando que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad. Pero la realidad es que enfrentar el fracaso en soledad puede ser devastador. Nos volvemos prisioneros de nuestros propios pensamientos y ese aislamiento nos aleja de las oportunidades de sanidad, de restauración que Dios quiere darnos a través de la Iglesia y de los portadores del mensaje de Cristo. Recuerda que una palabra venida del corazón de Dios puede cambiar toda tu realidad. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirse en aislamiento. Nos creamos para vivir en comunión, para caminar juntos, apoyarnos, edificarnos unos a otros. En Eclesiastés 4, del 9 al 10 leemos: más valen dos que uno, porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Este pasaje nos recuerda que Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a levantarnos cuando tropezamos. No tenemos que cargar con el peso de nuestros fracasos solos. Él nos dio la Iglesia para poder caminar juntos a la restauración. La Iglesia es un regalo divino, un refugio donde podemos encontrar ánimo, apoyo y dirección en medio de nuestras luchas. Es el lugar que podemos compartir nuestras cargas sin temor al juicio, porque sabemos que estamos rodeados de hermanos y hermanas que han experimentado las mismas luchas y que comprenden que la gracia de Dios en toda su plenitud puede ayudarnos. Cuando abrimos nuestros corazones a otros, descubrimos que no somos los únicos que hemos fallado, y esto nos da la fortaleza para seguir adelante. En Santiago 5:16 se nos anima: confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Hay poder en la confesión, en compartir nuestras luchas y permitir que otros oren por nosotros y nos apoyen. Descubre que no estás solo. La Iglesia, lejos de ser un espacio de juicio, se convierte en un lugar de restauración. Los hermanos en la fe extienden las manos de ayuda, ofrecen consejos prácticos basados en los principios bíblicos y, lo más importante, oran para que Dios nos guíe en el camino de sanidad y restauración. Ese empresario que antes se sentía hundido en la desesperación comienza a experimentar cómo Dios usa a su pueblo para levantar a los caídos. Tal vez alguien en su grupo comparte su misma experiencia con el fracaso y cómo Dios lo redimió. Otro le anima con un versículo bíblico y que lo ha sostenido en tiempos difíciles, y de a poco las mentiras del enemigo empiezan a desvanecerse, reemplazadas por la verdad de que no importa cuán grande haya sido la caída, Dios tiene el poder de restaurar. Abrirse a la Iglesia y a sus líderes no solo alivia la carga, sino que también permite que la gracia de Dios fluya de maneras inesperadas. Porque donde el enemigo quiso sembrar vergüenza y aislamiento, Dios planta aceptación y amor. Este empresario aprende que no está definido por su fracaso, sino por su identidad como hijo de Dios. Y es en ese espacio de apoyo y compañerismo en el que encuentra la fuerza no solo para levantarse, sino también para empezar a construir un nuevo capítulo, uno en el que su testimonio de restauración se convertirá en una luz para otros que también han pasado lo mismo. ¿Qué podemos hacer?
Entonces, para construir un legado en medio del fracaso, primero, reconoce tus errores. Sé honesto contigo mismo, con Dios y con los demás. Segundo, busca un consejo sabio. Rodéate de personas que puedan darte dirección desde una perspectiva bíblica. Y tercero, redefine tus prioridades. Usa esta temporada como una oportunidad para alinear tus metas con los principios del reino. No escondas tus luchas. Usa momentos de fracaso como herramientas de enseñanza para tus hijos, tus empleados y tus cercanos. Ellos necesitan saber que no eres perfecto, pero que sirves a un Dios que sí lo es. Más importante aún, recuerda que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Su gracia siempre es mayor que nuestros errores. Y aquí está la parte más hermosa. Tu fracaso no solo será redimido para ti, sino también para inspirar a otros. Cuando compartes tu testimonio, estás dando esperanza en aquellos que están atravesando lo mismo. Si lastimaste a alguien, busca el poder del perdón. La reconciliación puede ser una de las lecciones más poderosas que le enseñas a tus hijos y a las generaciones futuras. Nunca olvides que el fracaso en las manos de Dios no es el final, más bien es un nuevo capítulo de victoria en Cristo. Este es tu momento para que te levantes para construir algo que honra a Dios y para dejar un legado que transforme muchas vidas. Muchas gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Si necesitas volver a escuchar esta enseñanza, hazla y compártela también con otros. No olvides dejarnos tus comentarios y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Dirigidos, donde la fe se une con el propósito. Si este contenido fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal y en todas nuestras redes. También compártelo para inspirar a otros. Nos vemos en el próximo episodio.